Mm. Bueno, no sé por dónde querés que empiece. Empieza por ¿por qué esto lo estás haciendo en tu? Bueno, como tú sabes, hace muchos años que venimos trabajando aquí, fundamentalmente por colaborar o aportar a lo que yo podría llamar en términos muy genéricos un proyecto de país distinto. Ya hace muchos años se viene implementando lo que después pudimos descubrir que está expresado en forma orgánica y muy estudiado y tiene sus textos correspondientes, que se llamó la doctrina o ideología de la seguridad nacional. De todas maneras, buscando mayor precisión, son dos cosas distintas. La ideología es parte de esa doctrina o encubre una doctrina. Esto me preocupó hace mucho tiempo. Tan es así que en un momento dado, en los años 78, 79, yo trabajé mucho este problema, hasta escribí, y curiosamente el único proceso penal militar que yo tengo es por actividad periodística, al haber desentrañado de manera pública, diría, la nervadura de esta doctrina, y eso preocupó mucho a los militares, y de hecho el procesamiento que tuve por parte de la justicia militar se debió a 9 notas que yo escribí sobre la doctrina de seguridad nacional, y esto es muy significativo. Si tú querés, yo diría, para ilustrar muy brevemente, en pinceladas de tipo grueso, de brocha gruesa, esta doctrina tiene su origen, podemos rastrearlo de manera, digamos, más contundente, en los comienzos o previos años a la Segunda Guerra Mundial. Se reelabora con bastante sofisticación a partir de la experiencia alemana. Algo es retomado y reexpresado, sobre todo dentro de la ideología nazi. Se va como explayando, diríamos, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un nuevo reajuste durante la Guerra de Argelia, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos de eficacia represiva. Esta doctrina después pasa de allí a nuestro continente, fundamentalmente en el norte, en Estados Unidos. Las escuelas de guerra la retoman para buscar una opción estratégica, muy ligada a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y curiosamente llega a América Latina, yo diría, a través de 3 vertientes, muy ligados por supuesto a las escuelas superiores de guerra. Hay 3 textos básicos para poder entender qué es lo que hay detrás de todo esto, y que me parece importante ilustrar, aunque parezca curioso que uno, para hablar del referéndum, comience por aquí. Creo que es bueno hacerlo para levantar la mira y llegar realmente a donde está el corazón del problema, y no quedarnos en cosas más epidérmicas, ¿no?, que en el fondo no explican y pueden neutralizar el objetivo que tenemos de lograr ese referéndum. En primer lugar, yo creo que hay una traducción para una situación latinoamericana de esta doctrina, que la hace el general Couto de Silva, de Brasil. Ya estamos hablando del año 64, aparece un primer texto en el año 65, ¿verdad?, que ya es un clásico de la doctrina de seguridad nacional. No es un texto secreto. Yo digo, en general las fuentes son poco accesibles al público general. Yo digo al público general y también a quienes tienen el deber de ilustrar la opinión pública. Me llama muchísimo la atención la superficialidad con que se maneja este tema, por ejemplo, a nivel de la información o de los medios en general. Hay un texto clásico que no es secreto, que uno tiene acceso, está en bibliotecas y demás. No digo que uno lo pueda comprar en las librerías comunes de aquí en Montevideo, pero sí está accesible y se puede conseguir, donde él hace un primer esfuerzo de transferencia de esta doctrina a la situación latinoamericana y en particular a Brasil. El segundo texto sale 10 años después prácticamente, y que va completando esto que yo llamo la trilogía,
y que está escrito por el general Villegas de Argentina, cuando él es docente en la Escuela Superior de Guerra en Argentina. Y finalmente cierra la trilogía pocos años después, un texto ya también clásico del general Augusto Pinochet, siendo él director de la Escuela Superior de Guerra en Santiago. Esto lo digo porque detrás hay toda una elaboración muy concienzuda, muy sofisticada, que nos puede explicar los procesos en los cuales fueron sumergidos nuestros países y las conexiones que tienen, ¿verdad?, dentro de procesos ya mucho más amplios, conectados con intereses que desbordan, diríamos, las problemáticas internas nacionales. Yo trabajé mucho este problema, me preocupé mucho, fui descubriendo todo esto. Curiosamente, yo podría decir que los estudios más serios que hay sobre la doctrina de seguridad nacional, hechos, diríamos, por civiles, no por militares, han sido hechos a través de las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica. El estudio más profundo en varios tomos está hecho por un sacerdote y que tiene muchísimos años de trabajo en América Latina, se llama Comblain, y este sacerdote Comblain es europeo, pero un enamorado de América Latina y adoptado por nuestro continente por los años de trabajo y de esfuerzo. Él trabajó mucho en Brasil, en Chile. Él vivió la experiencia de la guerra, vivió todo el drama también allá en Europa, Argelia y demás, y fue descubriendo cómo eso se transfirió aquí. Y entonces nos da la primera señal de alarma y de alerta y estudia en forma muy hasta académica, diría yo, el problema y su aplicación a América Latina. ¿Por qué todo esto en relación al referéndum? En realidad la doctrina de seguridad nacional presenta un proyecto, ¿verdad?, de países y un encuadre de ese proyecto dentro de un contexto internacional. En aquellos años nosotros no éramos tan conscientes de que esto se estaba elaborando, sobre todo en el entorno a grupos de poder y haciendo pie en sectores militares. Después caímos en la cuenta de golpe de la profundidad, ¿verdad?, y la sofisticación con que estaba elaborado todo esto. No hay que abundar en los ejemplos de tipo traumático que hemos vivido todos, pero la consecuencia y los efectos de la aplicación de esta doctrina han sido devastadores para todos nuestros países. ¿Puede decir de manera muy sencilla qué significa exactamente esa doctrina? Bueno, esta doctrina significa fundamentalmente a ver cómo te lo puedo decir en dos palabras, sería identificar desde cierto interés o grupo de interés al enemigo, para garantizar la seguridad de que ese enemigo no me va a avasallar o no me va a quitar lo mío. Entonces, en forma muy simple, yo diría que al enemigo se lo identifica en función de una división del mundo en dos grandes bloques, en dos grandes partes. Los occidentales somos, ¿verdad?, los que tenemos la verdad y los grandes valores y las tradiciones más genuinas de la historia del planeta, y en Oriente, del otro lado, está, digamos, el demonio, está el mal absoluto, identificado con el comunismo. Entonces tenemos, por un lado, el comunismo internacional, ¿verdad?, que quiere avasallar y dominar el mundo, y por otro lado tenemos como este bastión, esta vanguardia de la libertad, que es el mundo occidental y cristiano. Esa división que es en cierta medida maniquea, o sea, que simplifica y pone blanco y negro, buenos y malos, que se expresa a nivel de la cultura muy fácilmente, desde las películas de cowboys, ¿verdad?, que vemos por todos lados, donde están los buenos y los malos, el muchachito bueno y después los indios malos, en todos los aspectos culturales, hasta en las tiras cómicas, etcétera, se va viendo culturalmente este tipo de mecanismo de división
y se impone, y todo esto se instrumenta así. Ahora, ¿qué pasa? Para salvaguardar al mundo occidental y cristiano de este enemigo del comunismo internacional, que tampoco después se distingue mucho entre comunismo internacional, pensamiento marxista, etcétera. Entonces se establece un sistema de seguridad y de control, porque hay una convicción de que a nivel de penetración, sobre todo ideológica, el enemigo se infiltra de manera interna dentro de este mundo occidental y cristiano. Por lo cual, entonces, hay que buscar neutralizarlo en dos niveles. Por un lado, reprimiendo cualquier tipo de expresión, ¿verdad?, que apunte a convencer a otros, ¿verdad?, sobre lo benéfico que pueda tener este tipo de posición. Y por otro lado, garantizar, en cuanto a los recursos materiales y económicos, un permanente avance, diríamos, que quite la base para cualquier tipo de protesta o de malestar, etcétera, ¿no?, que se exprese después en tipos de expresiones y movilizaciones populares. Entonces la doctrina de seguridad nacional, hablamos de seguridad y nacional, implementa un plan económico, un proyecto económico, y al mismo tiempo un sistema de control y de represión de cualquier tipo de expresión o movilización popular u organización popular que pueda de alguna manera poner en jaque ese plan y ese programa de control económico. En los años en que se implementa esta doctrina, aquí está muy ligada a la opción económica, a lo que se elabora en un grupo que está también muy ligado a las doctrinas de seguridad y sobre todo a las escuelas militares, que se centra en un grupo de investigación en la Universidad de Chicago. Ahí hay una persona que se identifica muy bien en cuanto al peso que tuvo de liderazgo dentro de estas opciones económicas, que fue un tal señor Friedman, y que él elabora una doctrina de tipo ultraliberal, monetarista, etcétera. No vamos a entrar en los detalles económicos, no viene al caso, pero que se aplica en forma muy ortodoxa en nuestros países, ligado a la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto, no hay que abundar en ejemplos, como decía, de que esta doctrina realmente fracasa y lleva al colapso económico de nuestros países. Y eso es una de las explicaciones, y a eso vamos después, de la necesidad de cambios, de una mutación en ese sentido, y una mutación controlada. Por otro lado, para aplicar esta doctrina es necesario hacer recurso a otro de los dispositivos de la seguridad nacional, que es aplicar de manera muy eficaz un sistema represivo de cualquier tipo de quejas y demás, porque esta opción económica implica un desfasaje, ¿verdad?, de sueldos, implica volcar el costo social, diríamos, de esa aplicación económica en las clases quizá más débiles, y eso también supone de que se debe controlar todo tipo de reacción o de protesta. Por otro lado, siempre escapa el control de las ideas, ¿verdad?, a cualquier tipo de mecanismo de tipo represivo, y entonces se estudia muy a fondo este problema para evitar ese tipo de escapes o válvulas de escape, y se aplica, y ahí vamos a desembocar en el referéndum, ¿no? Se aplica lo que dentro de la doctrina de seguridad nacional, en los capítulos que están tratando directamente con los problemas represivos, se aplica lo que se llama el síndrome del miedo o del terror como un elemento de control o de desmovilización y de paralización. O sea, se busca crear en forma masiva la experiencia del miedo, del temor en la población. Cuando yo tengo miedo, no sé, no me animo a dar un paso porque no sé lo que puede pasar, ¿no? Me paraliza, o sea, yo no me animo a moverme porque no sé las consecuencias de dar un paso y hacia dónde, etc. Eso entonces se busca hacer de forma técnica. En Uruguay yo entiendo de que hemos sufrido
lo que siempre insisto, casi como una experiencia de laboratorio, muy poco conocida a nivel internacional. A mí me tocó andar dando vueltas en estos últimos años para advertir a la opinión pública internacional sobre la situación uruguaya, que era desgraciadamente muy poco conocida, porque no tiene el peso económico, social, político que tienen países como Brasil, o Chile, o Argentina. Entonces los pobres uruguayos andábamos tratando de llamar la atención de nuestro drama a nivel internacional y era bastante complicado. Yo lo que trataba de hacer era mostrar cómo en Uruguay esta doctrina se prueba, se hace un test, un examen de ella, casi de manera a manera de laboratorio. Uruguay fue un enorme laboratorio para la aplicación de esta doctrina desde el punto de vista del control militar. Tenemos una cantidad de récords mundiales poco conocidos, pero voy a mencionar solo uno para hacer efectiva y funcional, ¿verdad?, esta técnica de la aplicación del terror o el síndrome del miedo, ¿verdad?, como sistema de control. Aquí en Uruguay se aplica de manera masiva e indiscriminada, ¿verdad?, la represión, sobre todo en lo que tiene que ver con la detención y con la tortura. Nosotros tenemos cifras, mismo aquí ahora estamos haciendo una investigación muy exhaustiva que apunta un poco a ese nunca más de Uruguay, así como se hizo en Argentina y se hizo en Brasil, estamos haciendo aquí en Uruguay, de manera de mostrar la penetración y la incidencia que tuvo el accionar represivo en el cuerpo social del país. Las cifras que manejamos hasta ahora es que 1 de cada 47 habitantes tuvo una experiencia directa, ¿verdad?, y traumática de la represión, sea que fue detenido, que fue torturado, ¿verdad?, que fue secuestrado, que su casa fue allanada y saqueada de manera brutal, etcétera, ¿no? Y esto contando niños, toda la población total. Eso es un récord mundial en proporción a la población, ¿no? No hay ninguna experiencia en tiempo de guerra que haya sido de esa magnitud en proporción a la población total de un país. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Que esto ha creado una conmoción y un desfasaje de todos los organismos, ¿verdad?, naturales que tiene un cuerpo social, ha demovilizado al país, desarticuló todas sus organizaciones y demás, y sobre todo creó un fenómeno que corroe por dentro ese cuerpo nacional, hablando de la nación como por ejemplo un cuerpo vivo, ¿verdad?, con sus distintos miembros, órganos y demás. Es como un cáncer que funciona, del cual todavía no hemos salido, ¿verdad? Y desgraciadamente el remedio que se ha querido poner, después podemos ver por qué y por qué causa, ha sido agravar la enfermedad en vez de curarla. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo con toda esta problemática y con las víctimas directas de los efectos de todo esto, y vemos cómo todavía el miedo, el terror en nuestra población está latente de manera así innegable, ¿no? Esta situación de ley de caducidad, lo único que hace, sigamos con la imagen del cuerpo enfermo, ¿verdad?, es agravar la enfermedad. Pretende a una persona que está con un cáncer dentro del cuerpo, ¿verdad?, en lugar de buscar una solución efectiva y que quizá implique cierta cirugía y demás, pretende solucionarlo, ¿verdad?, poniendo una terapia absolutamente equivocada, errada y epidérmica o superficial. Casi sería como poner curitas encima de un cáncer. ¿En qué sentido digo esto? Es que la población no ha podido todavía reponerse de ese traumatismo que la tocó tan hondo y tan adentro. En nuestro cuerpo social subsisten todavía las causas de esa situación, tanto desde el punto de vista de lo que es el poder en relación a una situación represiva, como de lo que es una opción de tipo económico, ¿verdad?, que afectó tanto a nuestro país y que impide un proyecto nuevo de país. Para decirlo en forma brutal, yo pongo mi caso personal. Yo me encontré ya 2 veces aquí caminando por las calles de Montevideo con mi propio torturador, ¿no?, en la calle. Él sabe que yo lo podía perdonar. En relación a esa situación, uno ve que entre el verdugo y la víctima se establecen esas situaciones límites, un conocimiento muy hondo, mutuo, ¿no? Uno conoce al verdugo en sus reacciones hasta más mínimas y demás, y el verdugo también conoce a uno.
Y uno dice, bueno, a nivel interpersonal uno puede llegar a una situación de perdón o de magnanimidad o de reconciliación en lo personal, ¿no? El problema es cómo se hace eso a nivel de un cuerpo social, ¿no? Donde tenemos que convivir de forma forzada y no decidida por nosotros mismos, ¿verdad? Víctimas y verdugos. Donde en la situación normal de la vida civil, de la vida social, se da una inseguridad tal de que no podamos distinguir al estilo Martín Fierro entre bagres y tarariras, ¿no? O sea que hay una confusión tremenda que hace que uno de los cuerpos que tienen mucha incidencia, o los miembros que tienen mucha incidencia dentro del cuerpo social, como son los militares, ¿verdad?, aparezcan para la población en general como todos potenciales criminales, violadores, verdugos, etc. Eso hace mucho mal al país y, por supuesto, impide establecer un proyecto, como decía, distinto y nuevo de país, y traba algo que en lo que personal me importa mucho, es una reconciliación nacional. Desgraciadamente, entonces, la situación en que queda el país a partir de la aprobación de la ley de caducidad quita los recursos, los medios para buscar realmente una solución que nos vaya garantizando salir de esta noche y de este trauma que vivimos todos estos años, ¿no? Entonces, luchar contra esa ley entiendo que es un paso primero y absolutamente necesario para poder después pensar en un futuro para el país, ¿no? Es la primera traba que se nos ha puesto. Uno podrá decir por qué fue, por qué no fue, hay mil razones. Yo lo simplifico diciendo de que en realidad esto está respondiendo a una nueva fase más sofisticada de la doctrina de seguridad nacional que se aplica desde los centros de poder que están fuera del país. A mí me toca viajar mucho por la Coordinación Latinoamericana del Servicio de Paz y Justicia. Prácticamente todos los meses estoy viajando por distintas partes del mundo, y yo he descubierto muy claramente de que lógicamente todo este sistema de control, ¿verdad?, y de dominación se va sofisticando. Actualmente, ahora, habiendo visto el fracaso de la opción de los años 60 y 70, ¿verdad?, en torno a la doctrina de seguridad nacional, se ha implementado una nueva opción a nivel de lo que puede ser nuestra área de influencia, y que podemos simplificarla diciendo que, si bien permanecen los criterios de seguridad y de seguridad nacional, sobre todo de los Estados Unidos, el control propiamente se establece en una tensión dialéctica entre lo que ellos llaman las democracias viables y los conflictos de baja intensidad, donde existe abiertamente enfrentamientos bélicos, ¿no? Son conflictos de baja intensidad porque son controlados fácilmente por las potencias militares, ¿no? Nosotros estamos dentro de uno de los polos de la dialéctica. Es obvio que estamos en este momento en una situación de democracia viable, que llaman feasible democracies, que llaman los americanos, y esto se expresa a través de la impotencia y la imposibilidad que tiene todavía el cuerpo civil del país y el poder político de reinsertar, controlar otro tipo de poder, que en este caso es el poder militar, y que está también, lógicamente, haciendo su juego de control, ¿verdad? Dentro de estas democracias, los sectores militares se siguen considerando como la reserva moral del país frente a ese enemigo potencial del que hablábamos, del comunismo, y que ellos van a estar como tutelando, cuidando, ¿verdad?, fuera de la sociedad. Se ponen como al margen y por encima de ella, y no como parte de ella, sino como tutores de ella, ¿verdad? Y esto nos lleva realmente a estar sometidos a una estructura, a un modelo de país absolutamente rechazable, yo creo, por la enorme mayoría. Lo que pasa es que viene envuelto en un paquete con papel de regalo, ¿verdad?, donde la gente dice, bueno, ahora tenemos una cantidad de cosas muy lindas que antes no teníamos, etc. Estos 2 años, ¿no? Digamos, hasta el 84, el fin de lo que es ese periodo militar, la sociedad sufre un deterioro, la sociedad uruguaya, claro.
tanto instituciones como a nivel del ciudadano. Como había una justificación del deterioro. A partir del 84 retomamos un camino demócrata, civil, a partir de una gran expectativa de movilizaciones, etc. Y se produce lo que conocemos como doble orientación hasta que se llegue a votar esa ley de caducidad. Son 2 años. ¿No crees que estos 2 años han hecho un enorme daño en cuanto a ese deterioro social? Sí, sí, no, por supuesto, sí. Ya está mayor. Sí, sí, un poco lo analizábamos el otro día, que estamos haciendo un poco un análisis histórico, una perspectiva histórica de nuestra tarea en todos estos últimos 7 años, y indudablemente se ve en el momento que hay un cambio cualitativo a nivel de lo que puede ser el manejo político del proceso. Han entrado ingredientes que son mucho más peligrosos, diría yo ahora, y al mismo tiempo de muchísima mayor incidencia de futuro de lo que podría ser una dictadura militar, donde los perfiles son muy definidos, muy nítidos, y la sociedad misma supo cómo ¿verdad?, juzgarlos y ponerse frente a ellos, ¿no? Ahora es una cosa mucho más, yo diría, compleja, los perfiles son mucho menos nítidos, los problemas que surgen, ¿verdad?, están de alguna manera condicionados por, yo diría, una serie de realidades que son muy queridas, muy caras a nuestro pueblo, ¿no? Como cuando se habla de recursos democráticos, de funcionamiento de instituciones, de libertades básicas garantizadas, etcétera, cuando en realidad el problema es mucho más hondo que eso, ¿no? Y entonces se va como entreverando, o en términos futbolísticos ensuciando el partido, muy de a poquito, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando a eso. Y eso es muy triste para un pueblo, para un país, ¿no? Yo creo que es responsabilidad enorme de todos los sectores, pero algunos tienen más o responsabilidades más específicas en sus propios campos. Es responsabilidad del político decir claramente por qué se votó esa ley y por qué se votó así, por ejemplo, la ley de caducidad, y no ocultárselo al pueblo. Es responsabilidad de las iglesias, pongamos, decir, ¿verdad?, qué ingredientes son absolutamente necesarios para lograr una reconciliación nacional, quiénes entorpecen esos procesos y quiénes los facilitan. Es responsabilidad de los medios de difusión, ¿verdad?, poder aportar los elementos, los datos reales de información de cómo se está estructurando un camino, un proceso nacional, en base a qué intereses, en base a qué correlaciones de fuerzas, etcétera, y cosas que se oculta absolutamente, ¿no? Hay elementos más. Si hablamos siempre de que queremos identificar, es decir, oficialmente, nacionalmente, los violadores de todos aquellos principios de dignidad humana, de respeto humano, pero hay un aspecto que, por lo menos una pregunta que yo me hago constantemente, es el planteo de que tenemos en un gobierno, en un parlamento, personajes que fueron coautores hasta por lo menos el 73, entrado el 73, 74, los tenemos a nivel de superestructuras muy importantes. No, eso está presente, ¿no? Lo que pasa, y ahí sigue un poco lo que decíamos, ¿no?, de cómo se va desdibujando un poco el perfil, es que un elemento básico, digamos, de la concepción democrática, y que está muy adentro de nuestro pueblo, es el de la tolerancia. O sea que un cuerpo sano, ¿verdad?, que tiene esos recursos que le permiten vislumbrar, diríamos, un horizonte, un futuro y organizarse para llegar a él, tiene esa capacidad de tolerar o integrar dentro de su cuerpo sectores a veces muy disonantes, ¿verdad?, con su óptica o su posición,
y que en última instancia no ponen en peligro, diríamos, la movilización hacia esa meta de todas las energías de un país. Ahora, en estas condiciones en que estamos, indudablemente sí se convierten en elementos absolutamente corrosivos y negativos dentro del cuerpo, y muy peligrosos, ¿no? Y que sí deberían de alguna manera ser como, primero por supuesto identificados en sus conexiones, en sus intenciones y demás, y después neutralizados porque son peligrosos. Yo sí tengo una enfermedad, ¿verdad?, dentro del cuerpo, a raíz de una infección o lo que sea, voy a tratar de atacarla directamente para que no se expanda. El problema es eso, ver cómo a veces se reiteran personajes y situaciones que nos llevaron en gran parte, no digo en todo, pero en gran parte a lo que hemos sufrido estos últimos años, ¿no? Y reaparecen, no están, siguen latentes, y son muy peligrosos, ¿no? Aparecen, están, hacen declaraciones. Sí, por supuesto. Entonces, el problema es que eso se predica la tolerancia, que tiene que estar presente en cualquier actitud democrática y demás, para justificar ese tipo de cosas que indudablemente son, yo diría, como hasta absolutamente subversivas de lo que el pueblo manifiesta y quiere, ¿verdad? Y la contradicción es tal que quien aparece frente a lo que es el manejo de los medios ligados a intereses económicos y demás como subversivo, es justamente el que trata de salvar, ¿verdad?, y ser coherente con esa voluntad popular, ¿no?, y ese sentir popular, ¿no? Y bueno, y hablaste de un país posible, la construcción de un país posible. A nivel personal, ¿qué entendés por un país? ¿Qué sería para ti un país posible? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer un esfuerzo es de volver a lo que es la sensibilidad básica de nuestro pueblo, del uruguayo, ¿no? ¿En qué sentido? En que a nosotros se nos ponen metas en función de ciertos pseudo valores que vienen impuestos desde afuera, como cosas que hay que adquirir para ser un país civilizado y un país respetado y demás. Cuando yo entiendo que podemos ser un país muy feliz, con cosas absolutamente distintas y probablemente sin ninguna de las que se nos vienen siendo impuestas a través de un control de una cultura y demás, y que hay que pensarlo, yo diría, desde abajo. ¿Desde abajo en qué sentido? Que tiene que ser un país que entronque con su tradición más genuina, que es la tradición artiguista, en el cual el más desgraciadito y el más pobre, como Artigas mismo lo dijo, sea el más privilegiado. No creo en absoluto, y no temo equivocarme, de que la propuesta de país que viene por el partido que actualmente nos gobierna y desde el Poder Ejecutivo podrán dar sus razones, lo que sea, pero no es en absoluto este tipo de proyecto, que sería el proyecto artiguista. Yo creo que el futuro de nuestro país pasa por movilizar nuestras energías, que las tenemos, ¿verdad?, para que la estructura esté pensada en función de los más necesitados y en repartir los esfuerzos de una manera totalmente a la inversa, y para lo cual no necesitamos grandes recursos. Podríamos vivir todos mucho más felices, ¿verdad?, en forma mucho más justa y accesible a los recursos naturales que tiene el país. Esto implica también un modelo de país pensado al revés de lo que actualmente está siendo pensado, y al mismo tiempo buscando su seguridad no en el clásico modelo de la defensa nacional, con un ejército armado y demás, porque es absolutamente inviable y impensable pretender de que nos vamos a defender de ejércitos internacionales, para poner el caso de Brasil y Argentina, ¿verdad?, pero tampoco dentro de lo que es la militarización moderna y actual, donde yo acabo de estar, por ejemplo, en Dakota del Sur, en Estados Unidos, en un encuentro nacional de movimientos de paz,
Y allí hay una base, la base occidental misilística nuclear más grande de Occidente. Y los misiles que están en los silos bajo tierra allí, que están en Dakota del Sur, alcanzan a Montevideo perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene tener un ejército nosotros? ¿Para defendernos de qué? ¿Verdad? Entonces yo creo que la defensa real nacional está en rescatar la actitud artiguista también que está en el pueblo, de la solidaridad internacional, de la fraternidad, diríamos, con los pueblos hermanos, ¿verdad? Y de buscar nuestra seguridad en base a una actitud, que es una actitud cultural, una actitud, ¿verdad?, frente a lo que pueden ser los intereses regionales de otros pueblos, de otras naciones, y integrarnos en ellas, etcétera, ¿no? O sea, repensar todo de otra manera. Ahora, este proceso militarista, estos grupos de control económico ligados, ¿verdad?, a una estructura política determinada, simplemente lo que están haciendo es impedir, ¿verdad?, poner muros a cualquier intento de este tipo y frustrando realmente lo que es un ideario artiguista dentro del país. Cuando uno piensa lo que fueron las ideas de Artigas, del cual después todos le hacemos homenajes y realmente desde las escuelas estamos predicando, ¿verdad?, simbologías e imágenes vacías, porque no tienen ninguna consecuencia para el presente, y estamos distorsionando los procesos históricos y la interpretación histórica de los procesos, o sea, banalizándolos, ¿verdad?, trivializándolos, y yo creo que estamos traicionando a Artigas. Artigas pensó siempre el país desde el menos privilegiado, desde el más pobre, pensó el país desde una solidaridad internacional, regional, latinoamericanista, etcétera, y entonces yo creo que va por allí, y los estorbos más reales, más notables que tenemos ahora, en verdad pasan por opciones económicas que se han hecho, por obsecuencia política frente a un poco a lo que mencionábamos recién, frente a personajes y modelos que absolutamente estamos convencidos que no tienen más cabida. Pasa también por un repensar toda una función de las Fuerzas Armadas y hasta su viabilidad o no en un país como Uruguay, ¿verdad? Pasa por una serie de cosas, pero fundamentalmente dar vuelta. Y ahí yo entiendo sí que es frente al status quo, o sea, la situación actual, es la idea más subversiva que se pueda pensar, ¿verdad? Dar vuelta al país, pensarlo al revés, pensarlo desde el más pequeño, desde el más pobre, y no desde los intereses foráneos o de la banca internacional o la deuda externa que podamos nosotros manejar o no, etcétera, ¿no? Yo creo que allí está. Subvertere viene de allí, es un término que viene del latín. Yo me acuerdo que se lo expliqué una vez al inspector Castiglioni en uno de los interrogatorios que me hacía y no tuvo respuesta. Él me acusaba de subversivo. Y yo decía, mire, yo como cristiano tengo obligación de serlo además. Y usted me acusa de subversivo, pero usted sabe lo que quiere decir subversivo. Entonces, silencio, ¿no? No respondía nada. Y bueno, usted no tiene por qué haber estudiado latín, así que no lo excuso de saber lo que quiere decir la palabra, pero la palabra viene del latín, es subvertere, o sea, poner debajo lo que estaba arriba. Y yo entiendo de que en nuestra dinámica hasta cristiana, y nada menos que con la imagen de María en el Evangelio, aparece la actitud más peligrosa y subversiva que pueda darse, porque hace justamente todo el proceso de inversión. Dice que Dios derribó a los poderosos, los puso abajo a los que estaban arriba, y ensalzó o elevó a los humildes, y puso arriba a los que estaban abajo. Eso es la terrible subversión, ¿verdad?, que está predicando una actitud cristiana. Yo creo que aquí tendríamos que hacer lo mismo, para lo cual tenemos que hacer un enorme esfuerzo de sensibilidad. Y ahí los medios creo que tienen una función muy importante, las iglesias tienen una función muy importante, las organizaciones sociales y demás. ¿Por qué? Porque para poderme mantener en esta posición yo tengo que aproximarme, acercarme, ¿verdad?, al que está abajo, al más pobrecito, al más marginado, al que no tiene voz, etcétera, ¿no? Y lógicamente los medios, en general, hay honrosísimas excepciones, por supuesto, y soy consciente de eso, pero en general no hacen esta tarea. Yo recién mostraba un recorte de un cable que sale en el periódico de hoy, de un cable que aparece en una página interior de un periódico en letrita chiquitita y da unas cifras tremendas al respecto.
cuando nos dice que tenemos un gasto anual de $1 billón, $1.000 millones en fabricación de armas, y se nos mueren 45.000 niños de hambre por día. Entonces digo, ¿por qué eso no es noticia? ¿Por qué no está en primera plana, verdad? Y justamente porque no es fortuito, no es porque el periodista se le pasó desapercibido, sino que hay intereses detrás de eso. En el Uruguay. ¿Qué función tendría que cumplir el periodista? Yo creo que como tarea tiene una eminente función social, ¿no? Yo siempre digo, yo no soy periodista profesional, es una carrera que respeto mucho, que tiene una función clave dentro de los procesos de nuestros pueblos, y lo único honroso que tengo es que yo fui detenido muchas veces, pero la única vez que me procesaron realmente por la justicia militar fue por actividad periodística. ¿Por qué? Porque yo entendí, y esto estamos hablando de los años 76, 77, de que era fundamental para quebrar la situación en que estábamos sumergidos, entrar en lo que yo llamaba, que es la función periodística, en el ejercicio de la verdad como un acto libertario, como un acto de libertad. El solo facilitar, acceder a la verdad de las situaciones y de las realidades, ya de por sí es un acto liberador, ¿no? Y yo creo que esa es la función propia del periodista y su servicio a la sociedad, ¿verdad? Lo trágico es que normalmente la encubre, hace todo al revés, ¿no? Y no solo la encubre, sino que la distrae, yo diría. A veces no precisa ni encubrirla, sino distraer la atención hacia problemas absolutamente marginales, banales, y eso tiene un efecto devastador también para la conciencia de un pueblo, la conciencia colectiva de un pueblo, etcétera. Y yo creo que el ejercicio, el esfuerzo del periodista profesional debe ser ese, que es tan lindo por otro lado, ¿verdad? Y tan desafiante, tan entusiasmante, ¿no? Por supuesto le va a traer muchos problemas en la estructura actual del manejo de la información, porque seguramente los propietarios de los medios inmediatamente se van a empezar a preocupar y van a empezar a neutralizar las cosas y tendrán sus propias políticas de información y demás. Pero creo que ojalá esto vaya como entrando y penetrando dentro de las nuevas generaciones de informadores, de periodistas, de gente que está manejando en ese nivel algo que es clave respecto al mismo tiempo de la seguridad. Por algo está tan ligado y se estudia tanto el problema del acceso o el manejo de la información, ¿verdad?, en relación a la seguridad, ¿no? Y hablando de la seguridad, no, por ahí una teoría de que un fenómeno que ya se produjo en la del medio, por ejemplo, es el poder paralelo, el poder militar, el poder de los ejércitos, que se supone siempre que están en servicio de intereses muy fuertes, muy poderosos, pero que ya se está independizando también, tomando una fuerza como independiente, apoyando eso, pero al mismo tiempo como cuerpo independiente a nivel mundial. Podemos tomar el caso de América Latina, es decir, la relación de los ejércitos hoy día, incluso después de esta etapa, de los 60 y pico, de Guatemala, hasta ahora. Sí, ahí uno lo primero que tiene como en mente, en la cabeza, es una dimensión, yo diría, como utópica, ¿no? Pero las utopías en este caso creo que tienen que cumplir una función importante, ¿no? Y es ligado al problema del poder, la función de los ejércitos, la función que deben tener, digamos, los cuerpos armados y demás. Lógicamente, uno dice, bueno, dentro de los procesos históricos, de las culturas, las civilizaciones que van avanzando, todo esto se va modificando, ¿no? Estamos desde el que usaba como arma el garrote o la flecha, a tener ahora un sistema absolutamente controlado por microcomputadores, porque hay que pensar que ningún barco de guerra o ningún cañoncito ni nada funciona sin computación en este momento, ¿no? Yo lo que pienso es que en estos procesos a lo que realmente deberíamos llegar
es a poder prescindir de las armas para garantizar la seguridad, ¿no? Y de todas maneras, en los procesos estos de transición hacia esa utopía, creo que sigue siendo válido de que el soberano, diríamos, o quien tiene que tener el control y el poder sobre esas armas, es el mismo pueblo, son los mismos pueblos. Porque yo me acuerdo que varias veces lo dije, fue uno de los problemas que tuve con la justicia militar, que las armas pertenecen al pueblo y él entiende y debe decir qué manera quiere que sean usadas y cómo defenderse y demás. El problema se da cuando el que debe hacer uso o manejo de esas armas se necesita, como cualquier profesional, un entrenamiento y una preparación, una educación muy especial, muy particular. Yo voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que escribí hace muchos años ya un artículo que yo titulé El guerrero y la paz. Todos los pueblos en realidad aspiran a la paz, a vivir en paz, lograr la prosperidad, etcétera. Hay una concepción de la paz que se basa en prevenir la guerra o preparar la guerra para garantizar la paz. Es muy antigua esta concepción, hay un adagio latino, si vis pacem para bellum, si quieres la paz prepara la guerra, ¿no? Como garantía y como elementos de disuasión, etc. Por supuesto que es absolutamente objetable esta posición. Como hablaste de la teoría de la doctrina de seguridad nacional, Sí. creo que está todo muy grabado, ¿no? Claro, no, por supuesto, son los problemas de fondo, en realidad, no tanto lo superficial del debate político, ¿no? Claro. La colita final. Claro, no, por eso decía así que... Bueno, pero digo, resumo, voy directamente al problema. Yo, en aquel artículo El guerrero y la paz, que llamaba, mostraba cómo si la responsabilidad o la dirección de los pueblos y el control político está en manos de militares, ¿verdad? Como esa reserva moral o como ese estamento que va a garantizar el futuro de los pueblos y demás. Entonces entramos en una situación absolutamente sin salida y no hay futuro ninguno para esos pueblos. Y yo lo mostraba con ejemplos muy sencillos. Yo me acuerdo que me tocó vivir en Estados Unidos en plena guerra de Vietnam, en conflicto de Vietnam. Yo estaba estudiando en varias universidades allí y mis compañeros de estudio vivían el traumatismo de sus propios compañeros familiares que volvían, algunos, ¿verdad?, con los pies para adelante en bolsas de plástico, otros volvían con unos traumas insuperables ya de tipo psicológico, y otros se preparaban para ir, desgraciadamente. Yo viví todo el proceso de preparación, como era una preparación para esa guerra terrible que fue y realmente cómo necesita el entrenamiento militar preparar hasta los mecanismos automatismos en la persona, de manera de que sea una máquina eficaz para una situación muy particular como es la de una guerra, ¿no? Ahora, una vez que la persona ha sido adecuada a eso y tiene una mentalidad y mecanismos adecuados para eso, que es una máquina muy eficaz para matar en este caso, el pretender de que ese tipo de entrenamiento, esa preparación profesional y demás, sea la más adecuada para llevar adelante, ¿verdad?, los destinos de un pueblo, es realmente entrar en algo kafkiano, ¿no? Bueno, eso desgraciadamente es lo que han pasado en todas las dictaduras militares, ¿no? Que son los ministros, los intendentes, los técnicos que van a decir por dónde hay que ir, qué hay que decidir, etcétera, y se lo dicen al pueblo, que es absolutamente, en este caso, infantilizado. Entonces es muy trágico el pensar que todavía el poder militar sea o se pretenda, ¿verdad?, esa garantía moral
esa como dimensión rectora de los destinos de nuestros pueblos, ¿no? Es muy fuerte, por supuesto, cuando nosotros pensamos en esa interacción entre los complejos bélico-industriales, y que hoy daba la cifra ahí anual, pero por minuto se está gastando $1,5 millones en fabricar armas, ¿no? O sea que hay muchos intereses en juego, es una locura, ¿verdad? Entonces importa empezar a hablar de estas cosas, importa decirlas, porque aun cuando yo hablo del referéndum, que hay que hablar, ¿no? Y para eso estoy metido, y estoy en la Comisión Nacional, pero creo que haríamos mal si nosotros banalizamos el tema y lo trivializamos discutiendo que si el editorial de fulano ayer dijo esto, que si Mengano acusó tal cosa, o que si la firma ¿verdad?, de la Corte Electoral dice que son tantas y que alguien quiere retirarla o no, y que si se juntaron dentro de un gremio o dentro de un local estudiantil. Es ridículo hablar de eso cuando el problema es de tal magnitud, ¿verdad?, y de tal gravedad para el destino del país, que yo creo que mal hacemos si centramos, ¿verdad?, las discusiones en ese nivel, ¿no? Yo creo que hay que trabajar, hay que lograr las firmas, por supuesto, y lo vamos a lograr, pero me parece que este otro plano tiene que estar presente. Entonces, el referéndum como un instrumento. Claro. Que en esta instancia claro. sirve o serviría. Sí. No, y que es absolutamente nacional de decir no queremos esta cosa, sino... Claro. Y por eso que el debate nacional sobre el problema tiene que, de alguna forma, rescatarse y redimensionarse, ¿verdad?, a sus verdaderos parámetros. Yo creo que eso es clave, ¿no? Por eso cuando me preguntaste sobre el referéndum salí por otro lado, pero que me parece absolutamente esencial que esto esté presente, ¿no? Ahora, recién ahora podríamos hablar de las cosas prácticas y los problemas del referéndum, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que tú decías, recién de los gastos en armamento y para qué sirven. Creo que hasta el año 85 se gastaban en El Salvador, Estados Unidos, para enfrentar a El Salvador, que tiene 2.000 kilómetros cuadrados, creo que $1 millón diarios. Claro. Sí, es eso, sí, y bueno, y a eso hay que traducirlo después a 50.000 muertos y casi 1 millón de desplazados, y bueno, un drama. Es un país que no es viable así en esas condiciones, y que está respondiendo, ¿verdad?, a intereses enormes que están fuera y dentro del país. Y en el fondo, ¿quién es el que sufre? Porque cualquiera de los que hemos andado por esos lugares realmente es para ponerse a llorar, ¿no? Pero en el fondo es ese pueblo sufrido y pobre, ¿verdad?, que la ve pasar por encima y no tan por encima, porque al final le pega a él, y no sabe de dónde le pega, y es muy, muy trágico, ¿no? No tiene nada que ver con referéndum, nada, pero tiene que ver con ese ser abandonado, olvidado. Son mayoría ya. No necesitas hurgar mucho en Uruguay para descubrir la miseria más. No necesitas ir a los ranchos, incluso, sino que ya se ven las casas muy deterioradas. Es una pregunta que te hago a título personal. ¿Por qué, a tu entender, no existe la mínima sensibilidad? Porque ya no hablo de voluntad de cambio, ¿no? Para ver eso. Sí, yo creo, es muy, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Sí, lo que te voy a decir. Yo toda mi vida ha sido y sigue siendo una búsqueda de la felicidad, toda. Ahora, yo por familia, poco por situación personal, tuve a mi alcance todos los recursos y los medios económicos que yo quería. Mi familia, ¿verdad?, está en una posición económica muy buena, hasta durante la infancia, la juventud, la adolescencia, hice todo lo que se me ocurrió. Para darte una idea, yo qué sé, yo a los 14 años ya había cruzado la cordillera de los Andes a pie, porque me gustaba el alpinismo, había navegado en veleros divinos por el mar, a los 16 años hice mi primer vuelo solo, porque me gustaba volar, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre buscando la felicidad, y yo, buscando ser coherente, veía que por ahí no iba la felicidad. Y en un momento dado yo descubrí, quizá con una incidencia cristiana fuerte también, de que no podía ser feliz mientras faltara la felicidad de alguno de los que me rodeaban, ¿no?, los seres humanos
accesibles a mi realidad. Por lo tanto, para ser feliz tenía que procurar hacer feliz a los otros, ¿no? Y claro, de ahí el salto a ir al más infeliz es directo, no es muy fácil. Y de ahí que yo cambié toda mi opción de vida, dejé todo. Es muy curioso eso, yo tenía cantidad de cosas, recursos y demás, y renuncié a todo, para centrar mi opción y mi vida, mi preparación, todo en, ¿verdad?, ese servicio a los pobres. Y ahí empecé a ser feliz, ¿no? No digo que haya logrado ya el destino final de esa felicidad, en eso lucho, pero... Y por eso siempre estuve vinculado a las víctimas. Primero estuve trabajando, bueno, primero yo entendí que tenía que capacitarme, ¿verdad?, para hacer ese servicio real dentro de mis talentos, mis posibilidades, que no son, por supuesto, ilimitadas como en un ser humano. Pero entonces, durante todo el proceso de formación técnica, profesional, intelectual, yo quise hacer la reflexión desde el pobre. Y yo me acuerdo aún en situaciones muy difíciles, como estudiando en universidades en Canadá, en Estados Unidos. Yo hice mis estudios trabajando como obrero manual. Lo quise hacer como una opción personal. Yo trabajaba en unas laminadoras de acero, y desde allí podía hacer una reflexión absolutamente, yo diría, como ligada a las situaciones en cada lugar, ¿verdad?, de explotación, de marginación. Eso me hace pensar distinto, es muy distinto un universitario trabajando como obrero con sus manos que un universitario centrando en un ambiente de gabinete. Aquí en Uruguay, al volver, inmediatamente empecé a luchar dentro de esa óptica por ese modelo de país y distinto que yo entendía. De ahí nacerá La Huella y después todo esto será otra historia, ¿no? Pero comencé con todo el problema de los sin techo, ¿verdad?, en nuestros cantegriles, y tratar de hacer algo por ellos, organizar gente para, ¿verdad?, para tratar de encarar ese tipo de situaciones. Pero más que nada no entendía que no íbamos nosotros a dar la solución al problema de la vivienda, pero sí ir creando una sensibilidad a nivel de las nuevas generaciones. Por eso trabajamos mucho con jóvenes y eso. Entonces después me trajo muchos problemas porque ya el hecho de en aquel momento yo volví al país en el año 70, ahí me ordené de sacerdote y trabajé con jóvenes, universitarios y demás, buscando esta nueva sensibilidad, y eso ya en aquellos años era sumamente peligroso y me trajo muchos problemas. De ahí yo después pasé a trabajar, que es otra historia interesante también desde el punto de vista de los sin voz y de un drama muy tapado, que es con el problema de la prostitución, ¿no? Fue de manera muy fortuita porque se me pidió una ayuda y demás. Yo estuve trabajando 6 años en el Bajo, allá en el puerto, donde está la situación más atroz, diría, son los más pobres entre los pobres y los más, digamos, destrozados como seres humanos. Claro. Eso es todo un mundo que se podría después hablar con muchos años de trabajo allí. Y después de allí a un proyecto en relación ya al niño y al niño abandonado, que por razones del colapso económico, que destruye la pareja, etc. Y dentro de un modelo, preparar un modelo en el marco que nos planteaba un poco ese control terrible de la seguridad nacional y de la dictadura, el poder mostrar, vislumbrar, ¿verdad?, que se puede organizar la sociedad con otros valores, que podemos, ¿verdad?, organizarnos para vivir de otra forma, privilegiando al más pequeñito, al más pobrecito, y que podemos realmente como poner en práctica una serie de cosas que soñamos todos y que es factible. Nosotros en La Huella allí siempre hemos dicho que no queremos demostrar nada, sino queremos simplemente mostrar que se puede, que vengan y que lo vean, ¿no? Y así fue como con un grupo de jóvenes que yo trabajaba con ellos, fuimos allá y el proyecto es muy simple. La base es privilegiar, como decíamos, al más pequeño, al más pobre, al que no tiene nada, que no tiene futuro, que está condenado a muerte psíquica, social, económica. Y eso no hay que explicarlo, es el niño de la calle, ¿verdad? La huella de todos los niños que hemos tenido durante todos estos años, que ya son grandes, ya han casado, han salido felizmente adelante, pero cada uno de ellos es una historia
terrible, ¿no? Dramática, podría contar anécdotas, pero una, por ejemplo, Pablito, que si un día vas por allá lo ves, por ejemplo, es un chico que fue adoptado desde pequeñito en Las Piedras, no, en La Paz estaba, por una mujer ya de edad, que claro, mientras fue chiquito más o menos lo podía manejar. Después ella se ve que se desubicó frente a él, y el niño, por todo su drama y su problema, tenía sus reacciones como tiene todo niño, etcétera. Entonces esta mujer empezó como a temer que perdiera control sobre el proceso del niño, que era muy inquieto, y entonces comenzó a tratarlo en función casi como de un animal, o sea que el niño funcionaba en base a castigos. Cuando él llegó tenía todas las piernitas moradas de los varazos que le pegaban. Cuando la mujer salía de la casa lo encerraba con llave en un armario, en un ropero, para que el niño, imaginarse el drama y el trauma de ese niño, que cuando lo trajimos, porque vino una denuncia judicial hecha por las maestras allí en La Paz al juez de menores, de que ese niño estaba en esa situación, y por supuesto actuó el juez y se lo quita, entonces pide a ver si lo podíamos tomar nosotros allí en la comunidad para iniciar todo un proceso de rehabilitación del niño. Cuando él llega a la huella, es realmente un bichito, un animalito. Él llegó y destrozó todo lo que tuvo a su mano, ¿verdad? Mató unas gallinas, unos gansos, él siempre se acuerda de eso, ¿no? Buscaba el castigo, porque además es un mecanismo psicológico muy, muy complejo, donde él funcionaba en base a reforzar ese mecanismo, ¿verdad? Y exigía sus castigos, o sea, tenía una conducta que pedía, ¿verdad?, el castigo. Entonces, realmente era un animal, funcionaba como un perro en base a los estímulos placenteros o de castigo. Un ser humano muerto en vida, psicológicamente. Y yo siempre digo, el proceso de acercamiento a él con una actitud, ¿verdad?, humana, de cariñosa, de amor verdaderamente, produce el milagro. Me digo, siempre a veces los cristianos hablamos mal del milagro. El milagro no es una cuestión fantástica que viene, sino que es la fuerza transformadora que tiene el amor, y que donde hay muerte da vida, y que una persona que eso es imposible, bueno, se lo podemos mostrar. Este chico es un testimonio, hay tantos otros, ¿no?, allí mismo en casa, donde el amor tiene la fuerza de poner la vida donde ya estaba la muerte, o sea, resucitar a un muerto, ¿no? Y este niño ha resucitado. Ahora uno lo ve, es un niño normal, ha cambiado absolutamente, ¿verdad?, todas sus actitudes, sus conductas, sus inseguridades. Es un niño que es hasta brillante, ¿no? Es inteligente, tiene capacidad de relación, tiene todo un futuro por delante, etcétera. Entonces, dos cosas. Por un lado, tú hablaste de la búsqueda de la felicidad. Claro. Y yo diría, o pregunto, parte de tu felicidad fue esa opción que tuviste, Claro. y que no tiene la mayoría de los sin voz. No tienen opción. Claro. Que es lo que necesita la sociedad. ¿Podría ser así? Claro, yo lo que descubrí, no sé si quedó claro al principio, es que uno no puede ser feliz, ¿verdad?, mientras los otros no lo sean, mientras exista alguien que llora. Pero pudiste elegir. Entonces, claro, ahí está. Y esa elección yo creo que es responsable solo en la medida en que yo la centre, la canalice hacia el dar la posibilidad de elección y de voz a todos, ¿no? Sí. Y el otro aspecto es, tú te encontrás, es una cosa que yo en el trabajo que hago lo veo todos los días, de que hay como esa familia marginada, esa familia deteriorada, y sobre todo esas mujeres, que es lo que más hay, y esos niños. Te encontrás como con una fatiga de todos los que llegan a ofrecerles algo, y se cansan y abandonan. Se cansan, los resultados no se ven de inmediato. Se cansan porque no encontramos seres con una conciencia. Ahí está toda una dimensión que yo diría el valor de la dimensión comunitaria, ¿verdad?
es muy difícil este tipo de opciones cuando uno está solo o cuando lucha solo, porque hay momentos, como tú decís, que uno se cansa o baja los brazos o tiene sus agachadas y la situación cualitativamente cambia o se modifica en la medida en que uno ha logrado hacer estos esfuerzos en forma comunitaria con otros, que justamente van como, yo diría, complementando esas situaciones. Cuando uno anda bien, ¿verdad? Tiene capacidad de llevar al otro de la mano. Cuando uno no anda bien, es el otro que lo lleva y lo estimula, lo acompaña, lo desafía. Yo creo que eso es... Claro, sí, en el fondo estamos intentando eso hace muchos años y yo simplemente retomo lo que ellos dicen, que no quieren demostrar que esto sea así, que lo quieren mostrar simplemente, que vayan y que lo vean, ¿no? Donde un grupo de seres humanos, ninguno de ellos es extraordinario, sino somos todos seres naturales, ordinarios, intentamos hacer eso, ¿no? En forma comunitaria, donde en la comunidad se privilegia, se pone en el centro al más chiquito, al más pobrecito, al más abandonado de todos. Para él todos nos organizamos, ¿verdad? Hasta que él se integre, ¿verdad? Dentro de nuestro proyecto común y tenga voz y voto, y al mismo tiempo donde los roles están pensados no en función de distintas dominaciones, competencias, rivalidades, sino a raíz de lo que cada uno puede aportar. Esto también toca todo un problema de la concepción hasta cultural, ¿verdad? Ideológica de lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Cuál es el rol de la mujer y del varón. Ahí, ¿verdad? Hasta en la vida doméstica estamos tratando de mostrar una imagen distinta, ¿no? No es cuestión de la mujer a lavar y a la cocina y tener ese tipo de tareas, los hombres a otras. No es así. Ahí verán otra realidad, ¿no? Lo mismo el trabajo manual y el trabajo técnico, intelectual, a los mismos niños. Y para nosotros entendemos que hay que unir de nuevo lo que ha separado nuestro sistema educativo, que separó la mano de la cabeza, ¿no? Entonces, por un lado va todo el trabajo manual o el esfuerzo de transformación a través del trabajo manual, y por otro lado el trabajo intelectual. Nuestra formación o educación escolar del sistema formal es absolutamente intelectualista. Salvo, yo me acuerdo, nosotros lo único que teníamos de tipo corporal o físico era unas clases de gimnasia hasta que las hacíamos con corbata puesta. Ridícula, ¿no? Algunas manualidades absolutamente marginales del proceso educativo. Y nosotros entendemos que realmente el participar con las manos en un trabajo sostenido, serio y demás, nos cambia la manera de pensar. Además de sensibilizarnos a todo el mundo del trabajo manual, que de un peso, de un volumen universal enorme, pero que además a uno lo hace pensar distinto, ¿no? Y bueno, y ese tipo de cosas que estamos haciendo. ¿El raso, por ejemplo? Y exactamente, ¿no? Toda esa dimensión que yo digo tiene hasta características terapéuticas de una relación, una situación enferma, insana. Ahí se ve en forma muy impactante cómo el niño, para poner el niño, lo mismo con los adultos, ¿no? Pero el niño que, como tú hablas del abrazo, el niño que ha sido abandonado, que es para él una situación psíquica absolutamente destrozante, ¿no? Es como que una planadora le pasó por el cerebro y desgraciadamente en algunos casos el margen que nos queda de recuperación es muy, muy poco. Y aún en niños muy chiquititos, ¿no? La experiencia de abandono es de tal traumatismo que difícilmente recuperable desde el punto de vista psíquico. Pero ahí viene la expresión del contacto físico, del contacto corporal con el niñito, de la caricia, del abrazo, del cariño, y que lo necesitan, lo piden, tienen como una sed y un hambre de cariño y de seguridad hasta física, ¿no? Y expresada físicamente, ¿verdad? Que tiene un efecto terapéutico maravilloso, ¿no? Y eso lo tenemos que trasladar a todos los planos y a todas las cronologías de edades, ¿no? Somos como una sociedad muy enferma en eso, ¿no? Donde todos nos defendemos, nos blindamos de los otros, nos insegurizamos en otros lados. Y yo creo que una relación distinta, ¿verdad? De confianza, de solidaridad, digamos, de esa espontaneidad, de esa transparencia, donde yo no me tengo que defender del otro, porque sé que no me va a agredir, que no me está tratando de instrumentalizar para sus fines.
entonces no preciso poner defensa porque no sirven para nada, y entonces es toda una realidad distinta, ¿no? Hablando de ese contexto, de lo que no veo, no abarca la izquierda, de esos aspectos que estás hablando tú, ustedes están buscando remover y tocar de una forma mucho más realmente humana. Sí, en parte es ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que lo seguimos buscando, lo estamos trabajando. Hay como una especie de militancia, diría yo, que está muy necesitada de estas dimensiones para garantizar realmente un futuro. ¿Y esto por qué? Porque es también un poco hija o producto de una situación más amplia que intelectualiza las realidades, en última instancia las deshumaniza, porque el ser humano no es puro intelecto, sino que también es cuerpo, es espíritu, es afecto, es voluntad, es tantas cosas, ¿no? Y que necesitamos entonces integrar en forma armónica todas esas dimensiones. Y ¿sabes por dónde viene la salvación de eso? Es a través del pobre. Si yo logro que tengamos un contacto permanente y sostenido con el pobre, entonces garantizo actitudes distintas y sensibilidades distintas, conductas distintas. Por eso que a veces hay en la izquierda, si tú querés, que tiene que ser una fuerza de cambio, de progreso, ¿verdad? Uno dice, es curioso el mismo término de izquierda, ¿no? Que nadie sabe cuál es el origen es interesantísimo para definir la posición de izquierda. La Asamblea Nacional Francesa, en 1789, se divide en dos partes, el sector, ¿verdad?, que está ubicada, las bancadas a la derecha y a la izquierda. Y a la izquierda se ponía normalmente la oposición que tenía que buscar alternativas de cambio, y de ahí viene derecha e izquierda, los que estaban a la derecha y a la izquierda. O sea que es realmente una actitud, una mentalidad de cambio, de transformación, de progreso. Eso sería en términos reales históricos el término izquierda. Y yo creo que para lograr eso y mantener eso tenemos que garantizar una capacidad de acercamiento, de aproximación, de meter, hacer prójimo es eso, ¿no? Aproximarlo, meter mi vida al más pobre, por el cual estamos luchando por una transformación. De lo contrario es una actitud ideológica, política muy descarnada, a veces hasta inhumana, que se vuelve muy peligrosa y que se explica muchas veces como la gente hace un salto dialéctico absolutamente irracional de un extremo al otro. Y uno dice, ¿y cómo este tipo que hace unos años lo teníamos trabajando, ¿verdad?, hombro a hombro, y ahora está en el otro extremo? Y es porque le faltó eso otro, ¿no? Y yo creo que la garantía es esa. Y también hay un desconocimiento, yo diría, de muchos sectores de la izquierda de esa realidad que tiene una densidad muy particular de la marginación, de la opresión, de la pobreza, de la miseria. No la toca, la aprende por libros, por solidaridad, por lecturas, por lo que sé, por un grupo que le dijo, pero... Y entonces, no sé, ahí hay grados después, ¿no? Porque una cosa es que yo fui a un Cantegril y conozco una familia, hice algo por ellos y vi cómo viven y palpé, ¿verdad? Tengo las imágenes, los olores, las cosas. Otra cosa es que yo esa familia me la metía dentro de casa y lucharé con él hasta que esté conmigo igual que yo y me cambia la vida, ¿no? Y bueno, yo no pido ese extremo para nadie, pero creo que sí que hay que atender a este problema, aún en la izquierda, porque no hablemos del resto, pero por lo menos en la izquierda por lo menos se adjudica una bandera de transformación y de cambio legítimamente, que esto no se olvide, que esto esté, ¿no? Porque ahí sí tendríamos garantía de futuro, ¿no? Creo que lo que quería preguntarte al empezar a hablar ya lo que ya está respondido por ti, y es que yo siempre descubro en los diferentes lugares por donde he andado, en los cristianos, una alegría, gente muy inteligente, muy formada, que ha tenido la posibilidad de leer muchísimo, de conocer muchos aspectos realmente profundos de todo este sistema. Tú sos muy buena, ¿no?, cuando decís los cristianos, porque yo a veces hay cada cristiano también que habla los que han elegido el camino, me refiero a los buenos cristianos. Sí,
Y siempre descubro en esos buenos cristianos, en lo que tendrían que ser todos, una alegría muy particular, ¿no? Yo te digo alegría, puede ser un afecto en eso que tocan, ¿no? Sí, yo creo que es real eso que tú decís, en la medida en que hay una auténtica búsqueda cristiana, evangélica, se llega a esa situación. En primer lugar porque yo creo que hay un proceso de purificación y de despojo personal que da una enorme libertad, ¿no? Yo siempre me acuerdo a veces que me llevaban interrogatorios y cosas, situaciones esas muy, muy trágicas, mismo en la cárcel. Yo me acuerdo de una experiencia, estando en celda de aislamiento y demás, nunca me sentí más libre que en esa situación y en situaciones de interrogatorio. Yo me acordaba también algo que dijo Quijano después, que no hay situación más liberadora que la cárcel política. Es una paradoja, pero es así. Y yo decía, ¿por qué? Porque en realidad el que ha renunciado se ha despojado de las cosas, ¿no? No tiene el temor de que se desbaraten, ¿verdad? O se arruinen cuestiones que quiere conservar, porque no tiene cosas materiales que conservar. Por eso tampoco puede ser conservador nunca, porque no tiene nada que conservar, porque ha renunciado a todo eso para adquirir una nueva dimensión de la vida humana, que es esa libertad para poder amar y ser amado, ¿no? Y eso no lo puede quitar ni una cárcel, ni muros, ni aislamientos, ni paredes. Uno lo lleva y da una libertad de palabras, de opciones, muy, muy grande, y fascinante, ¿no? Y eso da una paz muy grande. Y yo me acuerdo cuando estaba en situaciones así, sometido a esas presiones, era muy curioso, y ellos lo captaban. Yo no tengo nada que perder, no estoy aquí en la cárcel ni me han traído aquí porque yo soy un hombre poderoso y que tengo, ¿verdad?, cantidad de cosas, porque no tengo nada. Y si algo tengo es justamente lo que es invulnerable para ustedes, ¿no? Y yo me acuerdo de haberlo dicho, bueno, no viene el caso ahora citar las personas, ¿no? Pero realmente tenían que reconocer eso, ¿no? Y ahí en cristianos, si nos vamos tratando de asimilar al mensaje de Jesús de Nazaret, realmente fue un hombre libre y él predica eso, y en la medida en que logremos, es difícil, ¿no? Y yo no digo que no tiene un costo enorme, y para lo cual necesitamos la comunidad, porque nos tenemos que animar. Uno muchas veces tiende a volver para atrás, ¿no? A buscar otras seguridades y a cansarse. Pero si está la comunidad, por eso yo creo que la iglesia realmente debe ser comunidad. Y cuando se habla de una crisis de la iglesia, de los sacramentos, yo siempre insisto, no es una crisis de iglesia, en realidad es una crisis de comunidad, ¿no? Y por eso que la gran esperanza de salvar a la iglesia latinoamericana viene desde el pobre otra vez, desde sus comunidades de base, que son maravillosas, ¿no? Cualquiera que ha andado por ahí, no aquí en Uruguay, porque desgraciadamente no hemos logrado ese tipo de opción, pero es una maravilla. Y por otro lado, eso es lo que hace temer a los sistemas de poder aún dentro de la iglesia, el poder religioso, ¿no? Por eso se ha creado todas estas dificultades con quienes han descubierto y han potenciado y han hasta reflexionado sobre esa realidad, que no fueron ellos los que la crearon, sino que nace del pobre. Y eso yo creo que es donde viene una fuerza transformadora, no diríamos solo para la iglesia, porque va a ser realmente un impacto tremendo dentro de la iglesia, sino que a nivel continental, ¿verdad? Y dando vueltas por el mundo, uno ve cómo esto ya incide en el planeta como tal, en África, en Asia. Ahora vamos a tener un encuentro dentro de unos meses en Budapest sobre el problema de las comunidades de base, la teología de Oriente y Occidente, en vistas al problema de la paz justamente, ¿no? Y vamos a ir varios de América Latina para poder dialogar con ellos, y con, digamos, quienes están haciendo una reflexión teológica, ¿verdad?, dentro de un contexto absolutamente distinto desde el punto de vista ideológico y demás. Y entonces norte, sur, este, oeste,
y el interés de todos es curioso, este asunto de las comunidades latinoamericanas y que hacen, no sé, cambiar el esquema normal de reflexión que se tiene en el norte, ¿no? Yo siempre digo, yo vengo ahora a este encuentro de Movimientos por la Paz americanos, y es muy curioso. Yo les decía, hemos trabajado sobre el problema de la paz y demás. Ustedes tienen centrado todo el tema en el problema de cómo evitar un posible genocidio nuclear, cómo garantizar de que eso no suceda, y tienen pavor y terror de que cualquiera por error apriete el botón y yo decía, para nosotros encarar el problema de la paz, ¿verdad?, desde ese ámbito, desde ese contexto, es absolutamente intrascendente y trivial. ¿Por qué? Porque en el sur, en nuestros países del sur, el problema de la paz no es evitar un posible genocidio, sino es como parar el actual genocidio en nuestros países. Yo le decía, cuando se nos mueren 45.000 niños por día de hambre y 450.000 por día quedan afectados en el cerebro por desnutrición de la madre y demás, para el resto de sus días, ¿verdad? Eso equivale a una explosión de la bomba de Hiroshima cada 2 días en nuestros países. Y entonces es absolutamente irrelevante e intrascendente el discurso y la discusión de ustedes para nosotros, ¿no? Y ahí tiene que venir toda una reflexión teológica, porque está ligado al problema de la justicia, al problema de cómo, ¿verdad?, yo puedo tener un lenguaje de paz para quienes viven esa situación, y yo tengo que ser capaz de llevar la voz de ellos, porque el problema nuclear o genocidio nuclear y eso es un lenguaje de ricos, de los países en abundancia. Claro, y yo digo, bueno, nunca lo he oído en nuestra gente, en nuestros pobres, si su drama es absolutamente otro y está conectado con el de ellos en el norte, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es importante, ¿verdad?, hacerlo presente, dar la voz. Ahora implica una enorme libertad interior. A mí me ha tocado, pero por tarea y demás, nosotros tenemos estatuto consultivo en Naciones Unidas y eso a mí me toca hacer un poco eso. Acabo de estar en Naciones Unidas, en Nueva York, y digo, yo no tengo problema, si tengo, porque a veces problemas de reglamento, ponerme corbata y el traje, ir y hablar en la asamblea, y después volver a vivir en mi gallinero ahí en La Huella, y necesito eso, y porque vivo ahí puedo ponerme y sacarme la corbata y decir lo que entiendo que haya que decir, porque no tengo otros intereses, ¿verdad? Y yo creo que necesitamos de ese tipo de actitudes, de puentes, diríamos, entre una situación y otra para transformar la situación, mismo las nuestras aquí en Uruguay, ¿no? Y yo creo que es clave eso, empezar a pensar, y en eso vuelvo a la mentalidad artiguista. Se piensa en una cosa muy... está muy dirigida por lo que tú decías hoy. Claro. Sí. Esa vez es... Se pierde la globalidad. Somos como una pequeña comarquita. Tú que viajaste y viviste muchos años en el exterior te das cuenta a veces la mentalidad pueblerina nuestra, ¿no? Y quienes están interesados en mantenerla así, porque el otro les complica la vida. Todo es asociado, y es muy difícil sin perderte en grandes teorías. No, que hay que hacerlo sencillo, ¿no? Dar una dimensión global de que esto en relación a... Sí, es que no lo podemos aislar, y tampoco vamos a explicar nuestros problemas prescindiendo de su contextualización, ¿no? Real. Bueno, no sé si con todo eso tenés para armar tu nota. Está bien, yo no sé. ¿Y con ese sueldo ni solo? Pues con familia ni solo tampoco, pues si tienen que alquilar una pieza o algo, tienen que vivir como un vago, no solito, ni vivir ahí tirado ahí. Pero, ¿siempre queda la posibilidad de estar adentro de un box o en una pieza ahí en esto? lo que le den esto para vivir ahí. La gente les conviene a todos tener el plan del estudio. Claro, porque ahí usted está ahorrando otro sueldo que es el de sereno, ¿no? Claro.
¿No es así? Seguro. Porque antes, yo me recuerdo, al menos en los tiempos que yo estuve en el gremio de los caballos de carrera, yo tenía sereno. ¿Así? Amarrero, el padre. El viejo Marrero. Y teniendo un peón, claro. El peón gana lo mismo, pero está ahorrando un sueldo, que sería el de sereno. El sereno. Y es un sueldo. Claro, y es un sueldo y es otro que va a ganar. Por eso lo lógico sería que se le aumentara el peón. Claro. Siempre y cuando el peón esté viviendo ahí, ¿no es cierto? Claro. Porque si da la pauta evidente que no se reúnen los que cobran las pensiones para decir vamos a cobrar un poco más porque un peón no gane 15.000 pesos o 12.000, la única chance. Ahora como ser como es las comisiones, el 2%, ese fue siempre y no hace años y nunca lo subieron. Ahí está. Pero mire hace años, Usted dice la comisión es por ganar. Sí, por ganar. Ahora yo le pregunto, que una cosa yo no le he preguntado, la monta perdida, ¿la pagan acá? La monta perdida del peón. peón. Ahí sí la pagan mejor que en Marbella si se quiere, porque usted si fue el caballo y ante correr se lo pagaron aquí. ¿Cuánto le pagan? 250 pesos. 250 pesos por llevar, por llevarlo por nomás monta ahí. perdida. Sí, la monta perdida, porque entre como y usted ganó igual antes de correr, ya le pagaron la monta. Yo nunca había visto una cosa tan bien, está bien eso. Porque antes de correr ya salió con la platita, un pucherito por comer. Empecé los domingos. ¿Y qué le pone? ¿Qué le pone? ¿Acerrín? Así que usted, sumando por ejemplo la pensión y lo que gana 14.000 pesos por mes. Por ahí, 14.000. Por mes. ¿Y cuánto tuvo una actividad usted para ganar 8.000 pesos, por ejemplo, de jubilación? ¿Cuánto tuve? Bueno, le digo, yo estuve en la caja del 35, estoy afiliado en la caja. En el 35, así que tuve como 50 años afiliado en la caja. 50 años afiliado a la caja, aportando a la caja continuamente para ganar 8.000 pesos por mes. No, continuamente no, porque como era yo que me aportaba cuando ganaba. Correcto, pero usted estaba en actividad. Estaba en actividad, seguro. Y después cuando me fui para Maroña, que fui a trabajar con el viejo Morales para que me diera la libreta de peón en Maroña, tuve que quedar al día en la caja acá, que yo no tenía plata, tuve que pagar, y me prestó, Alfredo Morales me prestó la plata, 17.000 pesos tuve que pagarle a la caja acá, para que me diera la libreta en Maroña. Quedé al día acá y después ya estaba en planilla, ya estaba todo pago. Así que estuvo 50 años prácticamente en caja para cobrar esa plata. 8.000 pesos. ¿Y qué le parece eso? Que es un desastre, me parece que puede estar mal eso. No siente rabia porque no le parece injusto. Yo creo que tiene que estar mal, está mal, pero no estoy esperando a ver si puedo hablar con alguien que sepa que está mal, como es liquidado. Mal liquidado, ahí está. Sí, la primera, yo cobré en julio, en agosto del año pasado, 3.500, 3.600 pesos. Y ahora con los aumentos viene a esa plata ahora. Recién ahora. Para mí está mal liquidado. Y tuve como 4 años para jubilarme. ¿Y con 7 años usted se está levantando, Ala? ¿A qué hora se está levantando usted? Para atender los caballos de carrera. A las 5. ¿Y se acuesta, Mónico? Otro ratito nomás. A las 7. ¿A las 7, 7 y media? Cama. Come y se va a la cama. Le hago la cuchara y ya la atiendo desde la cama. Sí. Así terminar la comida y a mí me quieren sacar para algún lado o tenerme un rato de la noche antes de comer. Después de comer no me mueve nadie. Así que usted está de las 5 hasta las 7 de la tarde continuamente para... Yo vivo ahí. Atendiendo. Claro, no, lógico, con esa facilidad. Pero otro peón que de repente tenga que caminar 5 cuadros ahí, también tiene que hacer lo mismo prácticamente, ¿no? Tendría que hacer, boludo. Yo vivo ahí, yo estoy atendiendo todo ahí. Aquí el botija, Margarito, viene de mañana, él trabaja en la intendencia, usted sabe bien. Sí.
como es no, en la Junta. La Junta. Entonces él viene de mañana, va a ver los caballos y se va. Y después viene otra vez mañana. Y el que manda... Claro, prácticamente el responsable de un capital grandísimo es usted. Al final sí, porque... Por 100.000 pesos. Al final soy yo el responsable porque soy yo el que mando aquí todo, lo tengo que hacer yo y lo hago yo a mi manera. Vamos a poner, por ejemplo, Mónico, usted es una persona que ha estado en esto. A grosso modo, ¿cuánto capital en costo de caballo hay acá? En lo que puede costar estos caballos. A grosso modo, no. ¿Lo que puede costar los caballos? No. ¿Cuánto pueden valer estos caballitos que tienen acá de todo? ¿Qué Bueno, capital hay? yo qué sé, habría 1,000,000 y pico pesos, digo yo, ¿no? Más no, a ver. ¿Tiene 5? 5. No alcanza 1,000,000 de pesos. Bueno, 800.000, 800... No alcanza, porque aquel caballito nomás que es uno de los más caros, costó 180.000. 150, 180, aquel caballo y se murió panorama. Esos 180 fue un día pago. Así que usted va a tener que bajar unos años para valer lo que vale sobre el día. Seguro. Unos cuantos años para poderlo comprar. Sin gastar un peso. Así que está bien, porque claro. Digo, para mí es un entretenimiento, como si quiero. Claro, lógico. Para usted sí. No, eso es... ¿Hay otros casos de gente así de su edad que estén haciendo lo mismo? A ver, hay gente de más edad que yo, que hacen lo mismo, pero tal vez, digo yo, con más necesidad que yo. Hay. Sí, hay sí, porque hay gente que si no lo hacen no come, y yo si no lo hago como igual, ¿me entiendes? O sea, yo lo hago porque para ayudar un poco, para vivir un poco mejor. Y porque todavía se siente con fuerza. Sí, yo si no me levanto, toda la mañana me levanto. Bien temprano, a las 5 de la mañana me levanto toda la mata y yo abro aquí a la hora que se me antoja a mí. Siempre abro a las 6 para esperarlo porque él termine bien. Rodríguez, por ejemplo, el pecho bordado, ¿se acuerda usted que murió? Se murió el pecho bravo. Ese hombre, ¿cuántos años tendría 70 y... Dice que tenía 80 ya. 80. 81, 22 años. Murió en Maroña de Peón, ¿Quién? el pecho. No, murió acá. ¿A dónde murió? Ahí no murió ahí por el barrio de él, por el barrio de cuando vivía él, por ahí. No, murió entre un bo en Maroña. No, acá. No, acá no. El malo es él vivía acá. En un boneta tercer murió. En el Bo en Maroña. Sí. ¿Allá? Allá lo encontraron muerto. Entre un bo y un caballo presenciado. ¿Pero viste? Yo creo que iba muerto ahí. Yo lo contaba en las carreras siempre ahí. 80 años. Y me decía que estaba fuerte. Una Biblia. ¿Eh? Te preguntaba el año 2 hasta ahora y no se te olvida nada. Siempre yo lo veía en las carreras siempre ahí. Ahora el viejo, el más viejo de los compositores, ¿quién es? A ver si te acuerdas. ¿Actualmente Canapidra? El que no cuida, acá más. Mesa será. El viejo Mesa. 96 años tiene el viejo. Y te lo ve ahí en la carrera, anda a veces con un bastoncito. Lima, que está de peón, ¿cuántos años puede tener este? Erasmo debe tener... Erasmo debe estar con la edad mía, más o menos, Tal vez un par de años menos que yo, tal vez. 65 años más o menos. Sí. ¿Está de peón? Está con Echenique hace años, está ahí.